Vamos a ponerlo a mi altura. Esto no puede ser, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ey! Oye, pues sí, lo que ha dicho Pepe lo es verdad, ¿eh? Estamos con ganas de desconectar un poco, ¿no? Y de descansar un poco también, ¿no? Yo cuando llega el verano me gusta mucho desconectar leyendo novelas de aventuras, novelas de estas fantásticas, de dragones y cosas de estas, porque es la única manera que tengo de desconectar de verdad. Cuando yo leo una novela histórica siempre estoy buscando el fallo de la novela histórica. Sara lee más novelas policíacas, pero a mí me gustan novelas de estas de irme por ahí, para desconectar, porque claro, durante el año estoy leyendo un libro de teología prácticamente por semana, y esto es una locura, no tengo tiempo, pero cuando llega el verano, ahí sí desconecto. Y me encantan ese tipo de historias. Y estas semanas estoy leyendo los libros históricos de la Biblia. Me encantan. Oye, me encantan. Yo sé que hay libros como Crónicas, que cuando uno abre Crónicas, dice, madre mía, estos son todos genealogías, ¿qué pasa aquí? Qué aburrimiento. Para muchas personas es súper aburrido. A mí me encantan, oye. Las descripciones que se hacen de todas esas personas me encantan. Yo creo, siempre he dicho, que a la gente que no le gustan las genealogías es porque su nombre no está en ellas. Si tu nombre estuviese en ellas, estarías esperando el versículo en que tu nombre saliera, o el nombre de tu padre, o de tu abuelo, o de tu antepasado. Si estuviese allí tu nombre, estarías esperando el capítulo y versículo en que dijeran, mira, Gabriel Penalba, otro, mira, ¿o no? Está encantado. O de alguien que tú conocieras, ¿verdad? Pero no sale nuestro nombre, pero habrá un libro que un día se abrirá y nuestros nombres se nombrarán. Y ya pueden estar leyendo nombres 6 meses y 3 días que tú estarás allí esperando que el tuyo sea nombrado o no. Y el tuyo se nombrará. Si has conocido al Señor, si has puesto tu fe en Jesús, tu nombre será dicho en alto aquel día. Tu nombre también será dicho en alto en aquel momento. ¡Ay! A mí me encantan estos libros, especialmente porque describen a personas valientes, describen a héroes en unos términos en que los cristianos europeitos tan de la generación de cristal no lo haríamos. ¿Sabes? Un buen cristiano es el que ama a su enemigo, ¿sí o no? Amén, amén. El que bendice a los que te maldicen, amén, amén. Pero ahí hablan de valientes que tenían un hacha y mataron a 300. Y valientes que tenían arco y daban y mataron a no sé cuántos. Y valientes que no sé qué dices. Y los nombres de estos valientes están allí. Dios ha querido conservar los nombres de esas personas en su palabra para enseñarnos cositas a nosotros. Y es verdad que hay momentos en la vida en los que uno tiene que ser muy paciente, saber poner la otra mejilla. Pero cuando has puesto la mejilla y has puesto la otra, igual se te acaba la mejilla para poner. Igual hay momentos en la vida en los que también tienes que plantarte y decir, se acabó, que no vamos más para allá, que no nos dejamos torcer, que la palabra y la voluntad de Dios tiene que prevalecer también. Y yo creo que en estos libros, escucha, también porque me gustan, en estos libros hay material para hacer una serie tipo un Juego de Tronos, Vikingos o cualquier otra de estas, pero 10 temporadas enteras. 10 temporadas enteras, porque hay batallas, hay guerras, hay líos de faldas, hay traiciones, hay temas de familia, hay temas de todo, pero de todo. Y tú empiezas a leerlo y si te fijas con detalle, hay un montón de cosas que dices, madre mía, ¿qué es todo lo que está pasando aquí? Así que me gustaría que me acompañarais ahí a segundo libro de Samuel, capítulo 23. Os diría que pusieseis un dedito en el primero de Crónicas, capítulo 11, pero no hace falta, vamos a quedarnos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8. Capítulo 23, a partir del versículo 8 hasta el versículo 39. Cuando lleguemos al montón de nombres que hay a partir del versículo 24, voy a empezar a decir los nombres, ¿vale? Solo nombres, porque si leo el nombre y el apellido podemos estar aquí esta mañana, pero capítulo 23 del segundo libro de Samuel, dice lo siguiente: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Ethnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel.
Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Dios dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este, Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Dios dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Estaba en Belén, fíjate. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Dios, diciendo: lejos sea de mí, oh Dios, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, Samá, Elica, Eles, Ira, Abiezer, Mebunai, Salmón, Maarai, Elep, Itai, Benaía, Idai, Abialmón, Azmebet, Eliaba, Jonatán, Sama, Eyam, Elifelet, Eliam, hijo de Aitofel, Ezrai, Paarai, Igal, Bani, Selec, Amonita, Naarai, Beerototita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Gareb y Urías Eteo. 37 por todos. Hasta aquí el texto. ¿Qué texto, verdad? Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios nos dejó este texto aquí? Hay muchas cosas que aprender de este texto. La historia de estos hombres, o sea, empieza, si queremos poner un inicio, empieza en el primer libro de Samuel, capítulo 20. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, Jonatán, que es hijo de Saúl, que en ese momento está reinando, avisa a David y le dice: oye, que sepas que mi padre de verdad quiere matarte, va a por ti. Eso ya lo sabía un poquito David, ¿vale? Pero ahí se le confirma. ¿Y sabes lo que hace David? Se va corriendo y se traslada. Y por el camino toma unos panes, va con unos cuantos criados, con unos pocos criados, va sin armas, y por el camino con unos sacerdotes le entregan los panes de la proposición y le entregan la espada de Goliat. ¿Os acordáis de aquel pasaje? Allí en el capítulo 21. Y en el capítulo 22, David se va a la cueva de Adulam. Y está allí solo, abandonado. Con 23 años. Con 23 años. En ese momento de la historia, David ya ha matado a Goliat, David ya ha vencido a muchos enemigos de Israel, ya la gente canta, Saúl mató a los 1000, pero David a sus 10.000, ¿os acordáis de esos momentos tremendos? Y eso es lo que crea el celo, ¿verdad? Pero lo más importante en ese momento es que Dios ya había ungido a David como futuro rey de Israel. Bueno, de hecho, si tuviéramos que poner un inicio, igual lo pondríamos ahí, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, donde Samuel lo unge por rey sobre Israel.
En ese momento David era un jovencito, aquí tiene 23 años. Y por 7 años va a estar escapando de Saúl. Por 7 años, desde los 23 a los 30. Por 7 años reinará sobre Hebrón y durante 33 años reinará sobre Jerusalén. 70 años tenía cuando falleció, 60 cuando murió Salomón. En este momento de su vida, cuando no tenía nadie, ¿sabes quién se acercó a David? Lo primero, su familia. La casa de su padre, que estaban en Belén, dijeron, nuestro hijo está allí, lo están buscando para matar. Y se levantó su padre con sus hermanos y fueron al encuentro de David. Y además se juntaron con David, dice primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ese es el inicio de todos estos, de estos 37 que salen aquí. Gente endeudada, gente afligida, gente perseguida, lo peorcito de la sociedad. Fue a encontrarse con David. Ay. Cuando tú lees eso, cuando tú lees ese pasaje en Samuel, a mí me viene a la mente aquella imagen de la película de Robin Hood. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esa? Yo creo que está inspirado en esto. Y también te viene a la mente cómo a Jesús se le acercaba a todo el mundo que estaba en aflicción, ¿verdad? Para buscar en él la salvación. Qué buen personaje David en este momento, ¿verdad? Qué tremendo personaje. Llama mucho la atención el papel de la familia de David en todos los libros históricos de la Biblia, en Samuel, en Crónicas, en Reyes. Aquí, en esta lista que hemos leído, hay temas muy importantes que tienen que ver con la familia de David. Hay cosas que podemos aprender de David en estos libros. Por ejemplo, el papel de la familia, que se supo rodear de personas que le ayudaran. Oye, en el mundo hay mucha gente tóxica, ¿sabes? Hay un libro que tenemos en casa que es muy bueno, de un pastor pentecostal, muy pentecostal él, que se llama Bernardo Estamateas, y el título se llama Gente tóxica. Si no lo has leído, escucha, búscatelo. Qué pedazo de libro para hablarte de la gente con la que te tienes que rodear y de la que mejor no te juntes. Porque el mundo está lleno de gente que te chupa la energía. Y te quedas así. Y no. No solamente tienes que vigilar con quién sino qué tipo de persona eres tú. Si no conoces a alguien tóxico a tu alrededor, ojo, igual que eres tú el tóxico, ¿eh? O sea, vigílate a ti mismo, ¿vale? Pero tenemos que aprender mucho, sabernos rodear de gente que nos ayude, que nos impulsa en el camino de Dios. Y no gente que nos sirve de tropezadero, ¿verdad? Y David supo eso. David también sabía mucho la importancia de la verdadera humildad, ¿sabéis? Cuando yo pienso en David, lo primero que me viene a la mente es la humildad de David. ¿Qué tipo? Hay un momento en el que el rey Saúl quiere ponerle lazo a David. Y dice, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a casar con mi hija Merab. Y David, ¿sabe lo que responde? ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Yo no soy nadie, yo no puedo casarme con tu hija, Saúl. Y le da la hija a otro, la casa con otro. Pero Saúl quiere cargarse a David, entonces ya está, lo voy a casar con mi segunda hija, porque mi segunda hija lo ama. Y entonces le voy a pedir que mate a 100 filisteos a cambio de casarse con mi hija. Y oye, malo será que uno de los 100 no se lo cargue. Y entonces cuando se lo proponen los siervos de Saúl, le dice David, ¿quién soy yo? Dice, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y había ya guiado los ejércitos de Israel y vencido batallas. Hay un momento en la vida de David que él ya es rey y está en su casa, viviendo ahí una casa llena de maderita, bien puesta, bien hecha la casa, ¿verdad? Su palacio de verano, ¿verdad? Y dice, yo estoy viviendo en un palacio y Dios viviendo en una tienda de campaña. Yo le voy a construir a Dios el mejor templo que pueda construirle. Voy a hacerle una casa en la cual Dios habite y en la que sea exaltado por encima de cualquier otra cosa en el mundo. La gente verá esa casa y sabrá que Dios está en medio nuestra. Y Natán le dice, Dios está contigo, hazla. Y al día siguiente Natán va a David y le dice, Dios me ha dicho una cosa para ti. ¿Tú me vas a construir a mí una casa? ¿Tú? Yo siempre he leído ese texto como si fuese un reproche. Yo pienso que no, que es una alabanza de Dios.
que Dios dice, wow, yo nunca pedí nada de eso. No necesito nada de eso. Escucha, David, ¿sabes qué? No vas a ser tú el que me construya una casa a mí. Yo te voy a construir una casa a ti. Detrás de ti levantaré un rey. Y él me edificará casa. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Y su reino será eterno. Y a lo largo de su vida, ¿sabes? Al final de su vida, David piensa que es Salomón. Y no es Salomón. Es Salomón. Pero no es Salomón. Porque justo antes de esta lectura que hemos tenido en el capítulo 23, David mismo tiene que mirarse a sí mismo y decir, Dios me prometió que me iba a edificar casa y mi casa no es suficiente. No estamos a la altura. Cuando Dios se lo promete, dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas traído aquí? Y para que me prometas todo esto. Son pasajes absolutamente increíbles. Al final de su vida, le dice a estos valientes, a estos mismos de esta lista, les dice, mira, yo he juntado todo el dinero que he podido. He juntado toda la madera, todo el oro, toda la plata, piedras preciosas, todo lo que he podido hacer, el templo más impresionante. ¡Ey! De mi tesoro personal tengo aquí 3.000 kilos de oro guardados para el templo. ¡Ey! ¿Queréis contribuir voluntariamente? Y toda esta gente que la ha conocido toda su vida, todos estos 37, cada uno pone una parte, de tal manera que sobra. Y David se los queda mirando y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Dios, para que podamos hacer esto por ti. Y dices, ¡guau! Y eso se contagia a esta gente. Se les contagia la dependencia que tiene de Dios, la confianza que tiene en Dios, en que Dios va a actuar y va a hacer que sus batallas sean vencidas. Y eso se le contagia a Salomón. Que Salomón construye el templo y está allí en la inauguración del templo y dice, ¿quién soy yo? Que no merezco ni siquiera encender el incienso. Pero tú nos has permitido estar aquí. Cuando ves esta lista, hay dos cosas que quiero compartir con vosotros. Grandes hombres pueden tener grandes errores, con terribles consecuencias. Este gran rey David, cuando lees esta lista, llegas a dos nombres y dices, ¿perdona? ¿Eliam? ¿Sabéis quién es Eliam? ¿Alguien sabe quién es Eliam? ¿Podéis levantar la mano si sabéis quién es Eliam, hijo de Aitofel? ¿No sabéis quién es Eliam? Tenéis que leer Crónicas, entonces sabríais quién es Eliam, hijo de Aitofel. Eliam es el padre de Betsabé, el suegro de Urías, el último de la lista. Cuando yo le dije a mi mujer que Urías era uno de los valientes de David, se cabreó. Desgraciado. A uno de tus capitanes lo traicionas y lo asesinas. ¿Qué pensaría Eliam al ver que el rey se acostó con su hija y mató a su yerno? Este era un capitán de su ejército también. ¿Qué pensaría este hombre? ¿Ves esta lista? ¿Y sabes una de las cosas que más me sorprende de esta lista? Es que Joab no aparece. A Joab se le nombra 3 veces el general del ejército de Israel. Cuando tú vas, no en 2 de Samuel, cuando vas a Crónicas capítulo 11, justo antes de la lista de los valientes, ves que David dice, oye, el que conquiste Jebús, que es Jerusalén, ese será el general de mi ejército. ¿Sabes quién sube? Joab sube y conquista Jerusalén para David. Y es el general del ejército de David. Y en esta lista no se le nombra más que indirectamente. Se nombra a sus 2 hermanos y se nombra a su escudero. Pero a él no se le nombra. Y cuando llegas a Primera de Reyes, David le dice a su hijo Salomón, oye, tú eres sabio y listo. Tú no eres un tonto. Escucha, mata a Joab. Destrúyelo. Mátalo. No dejes que vaya al sepulcro tranquilo, porque te va a arruinar la vida, porque tú eres un chaval inexperto, pero él domina el ejército. Y él, escucha, es una mala persona. Es un asesino. Acuérdate, le dice David a Salomón, acuérdate.
¿Sabéis? A mí Joab es un personaje que me encanta. Una de las cosas que él dice en la Biblia es uno de mis versículos favoritos. Hay un momento en que él está con Abisai, su hermano, él y Abisai, porque el otro hermano ya ha fallecido, y están enfrentando un ejército de los sirios y de los amonitas. Y se dan cuenta de que esa batalla es una ratonera, que le van a atacar por la retaguardia. Y le dice, oye, mira, yo cojo unos cuantos soldados y ataco a los sirios. Tú coge el resto del ejército. Tú ves que yo flaqueo, me ayudas. Si yo veo que tú flaqueas, yo te ayudo. Oye, y dice, esforcémonos. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Dios lo que bien le parezca. Y Dios les da la victoria. Pero resulta que años antes, en 2 de Samuel capítulo 2, cuando David estaba luchando contra la casa de Saúl para ver quién realmente iba a ser el rey de Israel, el general del ejército, el descendiente de Saúl, era Abner, hijo de Ner. Y en medio de esa batalla, Abner, la casa de Saúl, pierde delante de la casa de Israel. Y Abner, el general, sale corriendo. ¿Y sabes quién le persigue? Asael, el hermano de Joab, el primero de la lista esta de los 37. Él le persigue, no deja que se escape. Y le persigue a caballo. Y Abner le dice, oye, yo no quiero matarte, no me sigas, coge el botín, vete a tu casa tranquilo, la batalla ha acabado. Y él dice, no te voy a dejar. Pero oye, que no quiero matarte. Y dice, que no te dejo. Y llega un momento en que Abner, tenéis que leer Crónicas, Abner se gira y le mete la lanza por la quinta costilla y lo mata. Por cierto, escuchadme el drama para que veáis el tema. ¿Sabéis quiénes eran Asael, Joab y su hermano? ¿Sabéis quiénes? Hijos de Sarbia. ¿Alguien puede decirme, escucha, ahora si lo sabe no lo digas, ¿eh? ¿Alguien puede decirme quién era Sarbia? Tenéis que leer Crónicas. Escucha, David tenía 7 hermanos, pero tenía 2 hermanas y una era Sarbia. Estos eran primos de David. El general del ejército de David era su primo. Y cuando Abner mata al primo de David y se escapa, David hace las paces con Abner y le dice a Abner, oye, tú eres un gran general, tan buen general, que te voy a poner a ti sobre mi ejército y vas a ocupar el lugar de Joab. Y se declara la paz, ya no hay batalla, ya no hay guerra. ¿Y sabes lo que hace Joab? Engaña a Abner y lo asesina. Le mete un puñal por la quinta costilla, por donde mató a su hermano. Y unos capítulos más adelante, el que se rebela contra David es su propio hijo Absalón. ¿Y a quién pone Absalón como general de su propio ejército? A Amasa. A Amasa. ¿Y sabéis quién es Amasa? ¿A qué no lo vais a imaginar? Este es otro giro de guión. Amasa es primo de David. Es hijo de la otra hermana de David, de Abigail. Así que los dos primos se confabulan contra David, contra el Tito y contra el padre. Y cuando lanza David a su ejército contra ellos, le dice, oye, vigilad a Absalón, por favor, si lo podéis pillar vivo. No le hagáis daño al chaval, que es tonto, pero cuidádmelo, porque lo quiero mucho. Y cuando lo tienen ahí atrapado, ¿os acordáis o no? Que se queda enredado y tal. ¿Qué hace Joab con el hijo? Se lo carga. ¿Es un problema para David? David lloró un montón. ¿Le culpa a él por haber matado a su hijo cuando lo podía haber atrapado vivo? No. Le culpa de la vida de Amasa. ¿Sabes por qué? Porque cuando ha acabado la guerra, cuando todo el mundo ya está en paz, Joab engaña a Amasa y ¿qué hace? Le mete un puñal por la quinta costilla y se lo carga. Grandes hombres con grandes errores. Terribles errores. Hay que leer Crónicas. Ahora, cuando vuelves esta vez a la lista, te das cuenta de justo lo contrario también. Hay gente muy humilde, gente con unos inicios muy humildes que son capaces de hacer grandes proezas. Grandísimas proezas. Algo que nadie se podía esperar. Y aquí tienes 3. La verdad es que el texto de 2 de Samuel capítulo 23 es un texto muy complicado de traducir, especialmente el versículo 8, ¿vale? Porque el versículo 8 parece que podría ser que en vez de José Basebet, este era Adino el Eznita, que fueran 2 personas diferentes.
¿vale? Porque hay un momento en los manuscritos más antiguos que están ahí un poco translucidados. Y cuando vas al número de 37, que es el que sale al final de la lista, pues si esas personas son dos personas diferentes, pues hay 37, si no hay 36. Así que lo más sencillo es que sean dos personas diferentes. Pero da igual. Lo que nos encontramos son con tres tipos que están a la altura de las circunstancias. Con tres personas que están allí en los momentos de máxima dificultad. Gente que enfrenta al enemigo y sale victorioso porque confían en Dios. Me encanta cómo lo dice Primera de Crónicas capítulo 11, al principio dice: estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Dios. Esto no solamente conocían a David, sabían que Dios lo había ungido por rey sobre Israel y sabían que Dios le iba a dar la victoria y que le iba a poner en el sitio que él había determinado para él. Y de esa manera ellos decían: oye, yo voy a dar todo lo posible para que este hombre, al que Dios ha elegido, ocupe el lugar que le toca. Y vemos a estos hombres. Eleazar. Me encanta este personaje. Me encanta este tipo. Porque resulta que hay tres que están con David. Dice uno de los tres valientes que estaban con David. Oye, no están con Israel. Están con David. ¿Sabes? Cuando se rebelan contra David, ellos se van con David. Ellos son hombres de David. Ellos son hombres del ungido de Dios. Ellos son gente que está descansando en el poder y la palabra de Dios. Ellos apoyan a su rey. Y fíjate cómo ese texto lo dice fantásticamente bien ahí en el versículo 9. Viene el enemigo y ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Bueno, ha sido un placer conocerte, David, encantado de verte, pero viene el enemigo, así que ahí te quedas. No sé si te ha pasado algo así en la vida, ¿no? Que en los momentos de más dificultad parece que todos los amigos han desaparecido. Es un buen filtro los momentos de dificultad, ¿vale? Porque entonces te das cuenta de quién está de verdad y quién no está de verdad. Y luego, anótalo para cuando no te acuerdes, ¿vale? Porque si no te la van a volver a colar. Así que están muy bien los momentos de dificultad. Pero este se queda ahí. Y dice: yo voy a luchar por mi rey. Y está pegando tantos bandazos con la espada. No sé si os ha pasado. Yo, como soy de Pallés, a mí me ha pasado. Que estás sacando patatas con... no es el magall, ¿vale? Es el magall con las dos puntas, que es con lo que sacan las patatas, y estás ahí sacando 3.000 kilos de patatas a mano, y te salen unas ampollas aquí que se revientan las ampollas. ¿Os ha pasado alguna vez eso? A los que dicen que no, es que no han trabajado mucho en la vida, pero... Vale. Entonces, cuando tú estás trabajando de verdad con una pala y un pico, y estás ahí, dale que te pego, y te salen unas ampollas aquí que se revientan las ampollas de tanto darle al pico, y ya llega un momento en que no puedes abrir la mano, porque es que se te ha pegado ya, las ampollas abiertas se te han pegado al mango. No os ha pasado nunca, pero lo estáis imaginando como si os hubiera pasado. Y dices: es que yo ya no puedo abrir la mano, te queda la mano así. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis que meter las manos en agua fría para ver si así? Pues esto es lo que le pasa a este. Que lucha con tanta intensidad que parece que la espada se le queda pegada a la mano, porque no puede abrir los dedos del tiempo de lucha. ¿Esto es esforzarse de verdad o es poco? Porque para mí este hombre es un ejemplo de esfuerzo por su rey, que me tiene que llamar a mí la atención sobre cómo me esfuerzo yo por Dios, que es mi rey. ¿Cómo me esfuerzo yo por el reino de Dios? ¿Cómo te esfuerzas tú? O si vienen dificultades, bueno, queridos, ahí mucho gusto. Ahora, cuando se ha acabado la batalla, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo viene a recoger el botín. Oye, vamos a recoger aquí las moneditas de los soldados que han caído, las espadas, las armaduras, las corazas. Vamos a recoger lo que tiene dinero, vamos a decir que hemos estado aquí y nos merecemos el premio. ¿Os ha pasado alguna vez también eso? Gente que no da un palo al agua en el trabajo, y resulta que cuando dicen que lo han hecho, y dice: pero perdona, o sea, ¿cómo? ¿Os ha pasado o no? Seguro que os ha pasado, porque el mundo es así. Y dices: perdona, es que yo, el día que estábamos haciendo ese proyecto, ¿tú no estabas? Oye, a mí soy de Pallés, escúchame. Cuando tienes que plantar las patatas, no viene nadie. Cuando tienes que cavar las patatas y sacarlas, no viene nadie. Pero cuando tú tienes el montón de 3.000 kilos de patatas ahí en el patio, oye, hay un milagro de la multiplicación de los amigos.
Cuando hay calabaza, cuando haces la matanza del cerdo, madre mía, te parece que tengas parientes debajo de las piedras. Porque a repartir se apunta a todo el mundo. ¿Me equivoco? No me equivoco, porque sabéis perfectamente que bien que es así, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa aquí. Gente que se apunta. Pero David sabe quién estuvo allí. Y Dios sabe quién estuvo allí. Y el único nombre que está aquí es el de Eleazar. Porque Dios sabe quién estuvo y quién no estuvo. Lo sabe perfectamente. Ya me estoy yendo del tiempo, ¿eh? Fijaos en Sama. Un campo de lentejas pequeñito. Un campo de lentejas. La gente ve al enemigo y ¿qué hace otra vez? ¿Qué hace la gente? Nos vamos. Y Sama dice, este terreno es de mi rey. ¿Sabes? Esto le pertenece a Israel. Esto es la tierra de Dios. Y tú no vas a venir a robarte unas lentejas. Porque además Sama sabe, y si no lo sabes ya te lo explico yo, que como le des un espacio al enemigo en tu vida, ese espacio no solamente es algo momentáneo, no, eso se consolida y tiende a crecer en la vida. ¿Sabes? Si tú en tu vida espiritual le dejas un rinconcito al enemigo, que sepas que ese rinconcito que le estás dejando al enemigo, eso se va a consolidar. Y eso tiene tendencia a crecer y a absorber el resto de tu vida espiritual. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y aquí hay un tipo que dice, ni el más pequeño de los terrenos. Y me quedo aquí hasta que venza al enemigo. Y dices, ¡wow! ¡Wow! Luego se nos habla de 3 valientes que no sabemos quiénes eran. Igual eran estos mismos 3, a los que ya no se les repite el nombre, o igual eran 3 de los otros que se van a nombrar a continuación. No lo sabemos. Pero se nos dice que un día está David allí en la cueva y dice, ¡wow! ¿Quién me diera agua del pozo de al lado de mi casa? Eso sí que era agua. Y no la que bebemos aquí. ¿Tendrían que estar cerca o lejos para escuchar a David decir algo así? Porque vamos, yo no salgo por la puerta gritando, tengo ganas de... Tú no sales por la puerta diciendo, ¿por qué no? Si lo expresas con vehemencia, como dice el texto, dices, qué buena estaba el agua de Belén, que está en la otra punta del valle. Y no necesitan escuchar a David diciéndoles, id a buscarme agua, ¿a qué no? No, como David no tuvo necesidad de que Dios le dijera, oye, construyeme un templo, ¿a qué no? No. Ellos están cerca del rey y escuchan la voz del rey. Y están a esto para obedecer el deseo del rey. Y es tan increíble lo que hacen que David dice, yo no soy digno de beberme esta agua. Este agua solamente puede usarse para darle la gloria a Dios. Para agradecerle a Dios tener gente como vosotros aquí. Y la derrama como libación delante de Dios. Solamente se utilizaba el vino y el aceite como libación, ¿eh? No se utilizaba el agua. Pero el valor de ese agua equiparaba a cualquier mejor vino o mejor aceite que hubiese en el mundo. Yo me imagino a los filisteos allí en Belén, no sé si los pillaron de imprevisto o no, pero vamos, como vinieran a caballo, vienen los de David, ¿cuántos vienen? 3. ¿3? ¿Que vienen a matar al capitán? No, vienen a buscar agua. ¡Qué locura! Pero estaban suficientemente cerca de su rey para saber lo que el rey deseaba y necesitaba. ¡Qué ejemplo! Tal ejemplo que el resto dicen, sí, vino luego el general y el otro general, vienen el resto, pero estos, viene Abisai, hermano de Joab, que fue importante, pero no fue como los primeros 3. Y viene Benaía, hijo de Joiada, que por cierto, este es el que mató a Joab y el que ocupó el sitio de Joab en el reino de Salomón. Benaía, hijo de Joiada, ¿verdad? Y también hizo cosas increíbles, pero no equiparó en su valentía a los primeros 3. Es un texto increíble, maravilloso, fascinante. Leer Samuel, 1 y 2 Samuel, leer Crónicas, leer Reyes, nos enseña muchísimo acerca de lo que es el auténtico valor. Lo que es la valentía de verdad. El arriesgar tu vida por algo que merece la pena. El esforzarte al máximo por el Dios que te salvó. El trabajar para que Dios cumpla su propósito aquí y ahora. Escucha, a veces tenemos que esforzarnos al máximo para que Dios dé una gran victoria. La victoria no la consiguieron ellos, aunque se esforzaron al máximo para lograrla. El texto nos dice 2 veces que fue Dios el que dio esa gran victoria. No descansaron en sus propias fuerzas,
No, descansaban en Dios. Pero aún así se esforzaron al máximo. Amaron a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Y nosotros, como creyentes, que no tenemos al rey David, que tenemos a Jesús, que es el Rey de Reyes, deberíamos seguir su ejemplo. Deberíamos escuchar sus historias. Deberíamos leerlas y atesorarlas en nuestro corazón. Y deberíamos esperar ese día en el que los libros se abrirán y escuchar de Dios: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor nos bendiga. ¿Terminamos en oración? ¿Parece bien? Señor, gracias por tantas historias, por tantas vidas que tú has tocado a lo largo de la historia de tu pueblo, Dios. Gracias por tantas personas salvadas, Señor. Gracias por tantas victorias, Señor. Y, Señor, también te pedimos perdón por tantas derrotas espirituales, Dios. Nosotros queremos pedirte que tú nos ayudes a vencer a nuestro enemigo, que no es otro que Satanás, que es el pecado, que es la maldad que hay en el mundo, Señor. Queremos escuchar tu voz y buscar tu voluntad en nuestra vida. Queremos ofrecerte lo mejor y esforzarnos al máximo, Dios. Y pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, pedimos por tu iglesia, para que tú nos ayudes a expandir este reino tuyo, no con una palabra de hierro, sino con tu palabra viva y eficaz, predicando el Evangelio, Dios, viviendo el Evangelio también. Y te agradecemos esta mañana, Señor, la que hemos podido alabar tu nombre, bendecirte, adorarte, y la que también hemos podido escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, acompáñanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.